Queremos agradecer siempre a todos nuestros compadres, a todas nuestras comadres por acompañarnos a través de nuestro Taipi. 239 años de la descuartización del líder indígena de nuestro abuelo Túpac Katari. Tenemos a nuestro Gilata Pedro Portugal, le vamos a dar la bienvenida. Él es historiador, vamos a hablar acerca de Juliana Pasa, de Túpac Katari, cuál es el aporte. Y ahora, como él internamente nos decía, ¿es bueno de repente quedarse con el pasado? ¿De qué nos servirá esto? Vamos a hablar con él, así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, un hayaya, Gilata Pedro, por estar aquí en el Taipi. Bienvenido. Muchas gracias, saludos a todos. Felicitaciones por este nuevo entorno que tienen. El RTP es una radio y una televisión que sigue avanzando, sigue siendo una referencia y va a seguir alumbrando sobre todo momentos importantes que va a volver a vivir Bolivia. Así es, muchísimas gracias. Siéntase en casa, por favor, Gilata Pedro. Nosotros siempre dispuestos a estar atentos a todas las enseñanzas, a todo lo que ha recogido en su camino, para poder transmitir también a las nuevas generaciones. Julián Apasa, el líder indígena. Es una referencia muy importante. O sea, la importancia la vemos en la manera como una persona que ha hecho tanto por este territorio, en un momento dado pasó al olvido. O sea, de Juliana Pasa hablaban muy pocos, algunos historiadores, Alipio Valencia, por ejemplo, pero la historiografía oficial boliviana trataba de desconocerlo, de pasarlo en silencio. Fue en los años 60 que empezó otra vuelta a surgir, porque se unieron estos dos polos, sino este polo de investigación histórica que hicieron algunos criollos, y sobre todo un polo de reivindicación propia que surgió en esos años, y que políticamente después se convirtió en dos ejes políticos, el MRTK, el Movimiento Revolucionario Túpac Katari, y el MILCA, el Movimiento Indio Túpac Katari. Entonces ellos empezaron a reivindicar esta figura. Ahora resulta banal, pero en esas épocas, empezando en los años 62 a los años 70, 80, era casi una provocación, se imagina usted, sí. Y no solamente la figura de Túpac Katari, la huipala incluso, porque ellos enarbolaban algo, o sea, tenemos un origen, tenemos una identidad y tenemos derecho, digamos, al poder político, a participar en la vida política nacional. Ahora eso nos parece medio banal, corriente, porque, digamos, ya el indígena está en todo lugar. Estamos en la radio, estamos en la televisión, estamos en la política, estamos en la academia, pero hubo un momento que no era así. O sea, el indígena estaba totalmente excluido de la vida nacional. Incluso no se permitía que los indígenas entren a ciertos lugares, como por ejemplo las plazas públicas, y se amenazaba a los indígenas con cortarles la mano si aprendían a leer y escribir. O sea, la situación era bastante difícil y ahí se entiende la importancia de Túpac Katari, porque ya fue una persona que en 1780, en 1731 se levantó contra esa situación que era mucho más terrible en ese entonces. Y la única manera de levantarse entonces era mediante una guerra, una revolución, una lucha armada. Su importancia es grande porque quien rompe estas referencias, quien transforma algo, siempre tiene que quebrar los obstáculos. Si no, no habría, digamos, problemas. Entonces los obstáculos los pone el sistema, los pone quienes dominan, e impide que la mayoría de la gente pueda desarrollarse. Y la mayoría simplemente se acomoda a la opresión, se acomoda a la sumisión. Entonces, personas que por carácter logran sobreponerse, ven que la situación está injusta y que tienen la capacidad humana para comunicar su mensaje a otros y que le sigan y romper una estructura, son personas muy importantes, son personas fuertes, son personas con orgullo, con camasa, como se dice, con esa energía que se tiene. Y entonces, cuando la situación es difícil, esto no se lo hace así nomás, o sea, quienes se sienten agredidos, quienes se sienten atacados, reaccionan. Hubo la reacción contra Túpac Katari y hubo una muerte terrible, una muerte horrorosa, él fue descuartizado. 4 caballos jalaron de sus extremidades, lo descuartizaron y los españoles, como lesión, para que nunca más nadie se pueda rebelar, cortaron sus extremidades, cortaron su cabeza y la pusieron, unas en un lugar, otras en Quiliquilla, enviaron a diversos lugares estratégicos. O sea, es difícil imaginarse ahora ese mensaje tan sangriento, ¿no es cierto? Tratar de evitar que un pueblo recupere sus derechos, luche por sus reivindicaciones, poniendo extremidades sangrientas, digamos, como mensaje. Si ustedes van a rebelarse, esta es la suerte que les espera. Pero la historia no se detiene en eso, la historia es algo justo.
Y toda esa semilla que sembró Tupac Katari ha ido germinando y hoy día tenemos, digamos, estos resultados. De más en más los pueblos indígenas están empoderados, estamos ahora en las universidades, estamos en los medios de comunicación, estamos haciendo política, estamos haciendo investigación y esto no va a terminar, esto va a ir más. ¿No es cierto? Esto va a ir más hasta que plenamente todas las capacidades y potencialidades que tiene nuestro pueblo pueda manifestarse de manera pacífica, esta vez de manera constructiva y también en una situación diferente, porque ya no estamos viviendo los tiempos de Tupac Katari, estamos viviendo tiempos donde hay otras poblaciones, donde hay una interrelación mundial, donde hay tecnología. Entonces lo que se necesita son personas con esa fuerza, con esa inteligencia y ese coraje de Tupac Katari para entender nuestros tiempos y para de igual manera romper los obstáculos que puedan haber ahora y hacer que nuestro pueblo siga avanzando. Hilata, Pedro, la historia nos enseña que la cerca ha sido una de las estrategias, una de las luchas más fuertes en ese entonces que ha tomado Tupac Katari juntamente con Bartolina Sisa. Hoy por hoy, en estos últimos años, últimos meses, se ha hablado también de la cerca a la ciudad de La Paz. De repente, esta memoria oral ha ido también transmitiendo, se puede decir, en el lado de los caras, por ejemplo, o de la gente que tiene, de la gente con piel blanca, de que si el indio se rebela y va a acercar va a acercar La Paz, entonces vamos a morir de hambre, no va a haber comida. De repente, esta transmisión oral ha ido pasando también hacia ellos, esta referencia de ellos. Claro que sí. O sea, lo de Tupac Katari ha sido tan intenso que ha marcado la memoria histórica en ambos lados. Ha mostrado que el pueblo indígena, los sectores populares tenemos fuerza, que somos cantidad y que cuando trabajamos unidos, cuando nos movilizamos unidos, somos capaces de transformar las situaciones y tenemos que utilizar las armas que el momento nos da, las estrategias que el momento, el histórico, la situación nos exige. Y una de estas estrategias que Tupac Katari realizó de manera exitosa fue el cerco de las ciudades. Se cercó La Paz y se cercó también Sorata. Sorata incluso fue totalmente destruida porque se hizo una represa y la represa arrasó todo el pueblo. Y se intentó hacer algo en La Paz que la represa lamentablemente se reventó antes de tiempo. O sea, se vio, digamos, una tremenda capacidad no solamente de movilizar gente, sino de entender una estrategia, porque el triunfo no es solamente una cuestión de voluntad, de deseo, sino es de entendimiento. Y Tupac Katari tenía una inteligencia y sus lugartenientes también para entender la estrategia militar. Evidentemente fueron aspectos de poder político, de dominio de cierta tecnología y sobre todo la venida de tropas que vinieron de afuera con Goyeneche, ¿no es cierto?, que pusieron y que derrotaron, digamos, esta movilización. Pero la intensidad marcó de tal manera que en el pueblo indígena, en los sectores populares, marcó el hecho de que cuando nos movilizamos podemos derrotar a quienes se oponen a nosotros. Y por eso periódicamente se utilizan los cercos. Y en los años 80 Genaro Flores utilizó el cerco de La Paz cuando había una transición a la democracia. En los años 2000 Felipe Quispe, a la cabeza de la Confederación de Campesinos, también utilizó. Y recientemente hemos visto, hubo el miedo. Entonces, de la misma manera que hay una conciencia de fuerza, también hay una conciencia de injusticia en nosotros, en los cercados. Se dan cuenta, digamos, de que hay algo y de que son frágiles. Porque cuando un pueblo se manifiesta de manera unida y contundente, o sea, lo injusto puede ser derrotado. La cuestión es que toda esta memoria tiene que ir hacia lo correcto, no tiene que solamente quedarse en un miedo, ¿no es cierto? Porque la violencia es una manera para solucionar un problema, no es para instaurar una situación. Entonces nuestro pueblo ve que de rato en rato puede hacer un cerco, pero no se trata solamente de eso, se trata de conquistar aquello que mediante el cerco se tenía que lograr, una situación de justicia. Entonces no es simplemente deseo de atemorizar y de entorpecer a los otros, sino es una herramienta para lograr algo. Y si los tiempos y las posibilidades nos dan herramientas, entonces tenemos que utilizar esas herramientas. Igualmente ha habido una distorsión en la parte criolla, solamente un miedo. Siempre han despreciado al indígena y empiezan a temerlo cuando las papas queman, como quien dice, cuando la situación está por arder. ¿No es cierto? Cuando en los tiempos que hay paz, cuando hay quietud, si uno resolviera esas situaciones de injusticia que provocan los cercos, no habría este problema. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué nos ha mostrado, por ejemplo, en este último acontecimiento? Que poco a poco las cosas también van cambiando.
En la ciudad de La Paz, ya la gente no ha hecho como antes. Yo recuerdo el año 2000, cuando hubo este problema con Sánchez de Lozada. Los vecinos incluso intentaban armarse. Yo vivo en Río Abajo, en Mecapaca. ¿Ya? Había algunos vecinos que incluso se atrincheraron y estaban miedosos. Ahora no. O sea, los vecinos de la zona sur, por ejemplo, empezaron a enarbolar huipalas. Y no solamente como miedo, sino como una especie de puente. Entonces las cosas están cambiando y se necesita mucha inteligencia política de la parte criolla y de nuestra parte también para entender estos mensajes y actuar en consecuencia. Entonces los cercos, todas estas herramientas nos muestran una fuerza, pero nos muestran también una capacidad, una inteligencia de líderes para poder utilizar, digamos, las herramientas. Y habría que ver cuáles son las herramientas que hay que utilizar ahora. Y a poco las cosas van cambiando, porque antes se cercaba a los pueblos porque los pueblos eran eminentemente españoles. Ellos habían hecho de tal manera que aquí habían volvido una especie de segregación. Nosotros vivimos aquí y ustedes viven en cualquier otro lugar. Ahora, es difícil empezar a acercar cuando poco a poco nosotros mismos ya vivimos en ciudades, vivimos en el Alto, por ejemplo, y también vivimos en la ciudad. Entonces las cosas empiezan poco a poco a modificarse y mientras no se solucionen, digamos, todos los problemas, las estrategias, las tácticas también tienen que adecuarse. Y no como una especie de manía de estar siempre enfrentado, sino porque es la manera a veces como conseguir derechos. Y si esos derechos se los consiguen, evidentemente estas formas de presión ya dejan de ser vigentes y de ser, digamos, una herramienta a utilizar. Actualmente, bueno, en el último gobierno se ha utilizado la imagen de Juliana Paza, de Bartolina Sisa políticamente. Sí. ¿Cómo lo ve usted? El anterior gobierno, hemos tenido 14 años de gobierno del MAS. Sí. Entonces, ellos no surgieron de por sí. Surgieron, es como todo, surgieron porque hubo una cuestión antes. Ahora, la historia es bastante interesante y tiene también aspectos ingratos. Cualquier persona, cualquier grupo puede iniciar algo, pero el aspecto no solamente es iniciarlo, sino concluirlo. Quienes empezaron con la reivindicación de Juliana Paza, de Tupac Katari, de la huipala, de los símbolos andinos, fueron, como indicábamos al principio, dos organizaciones políticas, el MRTK y el MITCA. Ahora, cuando uno empieza una organización política, sobre todo, se enfrenta en un ambiente bastante difícil porque el política implica poder y los que están en el poder nunca están dispuestos a compartirlo ni a cederlo. Entonces siempre es la arremetida contra lo nuevo que nace. Entonces se trata de resistir y de vencer. Y para resistir y vencer se utiliza tanto a veces las armas ofensivas como las defensivas. Se crean, digamos, recursos como se crean puentes, etc. Entonces la situación fue tan compleja que nuestros dirigentes de ese entonces no pudieron poner todos los recursos como para hacer que esta causa, estos partidos y estas ideas puedan sobrevivir con ellos, que fueron las que crearon, que levantaron esta reivindicación. Incluso hasta ahorita sobreviven muchas de las personas de ese entonces. Está vivo todavía Constantino Lima, por ejemplo. Está vivo Ramiro Reinaga. ¿No es cierto? Viven muchas personas que han estado con el MRTK, por ejemplo. Murió Genaro Flores, murieron varios dirigentes, pero muchos que sobreviven. Y uno se pregunta, ¿por qué no lograron ellos? ¿Por qué no fueron los Evo Morales de su tiempo? ¿No es cierto? Porque la situación fue compleja, pero también porque falló, digamos, la situación compleja a veces uno lo orilla hacia situaciones simplemente defensivas. Y como había un ataque, en el caso del MITCA, por ejemplo, la gente utilizaba gran parte de su tiempo en defenderse. Y al defender uno tiene también que ser agresivo. O sea, y al final llega un momento en que uno no puede sobrevivir y perece. Bueno, nuestros abuelos nos han enseñado de que siempre no hay que olvidar, hay que mirar siempre el pasado para proyectarnos a un futuro y caminar siempre juntos, siempre todos en comunidad. Esa es la lógica de nuestras comunidades y de nuestras provincias. Gilata, le quiero agradecer, muchas gracias, de verdad es un honor, es una gran alegría, un placer poderlo escuchar. Usted tiene tanta sabiduría, ha recogido tanto durante su camino y esperamos tenerlo siempre en el Taipi para poder comentar acerca de los temas y sobre todo que la juventud, la nueva generación sepa cuál es la historia, cuál es el camino que nuestros ancestros nos han dejado. Les agradezco y les felicito por esta iniciativa y este magnífico programa que tienen. Muchas gracias, lo esperamos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, va a quedar siempre en nuestro corazón, nuestro Gilata. Muchísimas gracias.